Eh, Estados Unidos termina basureado en la cancha, porque así fue, lo basurearon en la cancha, por una selección mexicana sub-20, donde Elizabeth Patiño, ya no nos podemos explicar qué está pasando con Hugo Camberos. O sea, Hugo Camberos, desde que apareció, este tipo es un crack. Ayer dio Sí. un partidazo el tipo, un partidazo. Pero sí, alguien tiene que meterse en la cabecita porque cae en una situación de aborazamiento y egoísmo realmente lamentable, pero el tipo es un jugadorazo. México muy superior a Estados Unidos, muchas patadas, muchos momentos lamentables en el juego, pero México gana bien, ¿Te parecía que era asegura. expulsión, Rafa? Ahí vemos, mira la imagen del No, error. no, a ver, No era, ¿no? esa, yo creo que ni siquiera, hay una toma en la que yo creo que ni siquiera lo toca, ni siquiera hay contacto, ¿eh? Sí, sí, vi como, digo, al final son errores que pueden pasar y que en esta ocasión terminan favoreciendo a México, que gana 2-0. Rafa, lo decía después del Mundial, hacen falta jugadores como Camberos. Y viendo la situación de Chivas, pues espero que mejore en la Liga Mexicana, eh, creo que necesitas este tipo de jugadores. Eso o algo similar, aunque con características distintas, pero pasó con Lainez, ¿no? Cuando se hablaban de que no hay esa disciplina táctica. Creo que de pronto esto le pasa a Camberos, pero tiene que haber un entrenador, y yo sí creo que puede ser Milito, que ubique a Hugo. El tema igual creo que puede ser el entorno familiar, pero si el chavo está ubicado, tiene muchísimo talento. Bueno, es más, si Hugo Camberos tuviera el nivel que de pronto le vemos por chispazos, está para ser titular en cualquier No, equipo no, del no, fútbol no. mexicano. El tema es que ya son varios técnicos que no lo utilizan, y no quiere decir que todos los técnicos estén mal, ¿no? Algo ven en Hugo que no termina por encantar para considerarlo. Es que ni siquiera es considerado dentro de los 15, es como por ahí de la tercera, cuarta opción de cambio. Es un jugadorazo. Ayer, seguramente viste los primeros minutos, esa obsesión de él de querer cobrar todo o tratar de definir todas las posibilidades de gol cuando tenía en el área por lo menos 3 o 4 o 5 compañeros, y no a intentar el disparo, a veces hasta en condiciones inverosímiles para poder conseguirlo. Lo curioso es que el gol de México cae cuando se ve al fondo a Alex Diego, que dice, no, no, no la cobres tú. Le hace la seña, que mete el centro con la zurda para que agarre chanfle hacia adentro, para que agarre efecto hacia adentro y favorezca el remate de los mexicanos. Y así fue como ocurrió. Todo el mundo se quedó con la impresión de que había sido Hugo Camberos, pero no, no fue él el que cobró. Y entonces, curiosamente, el primer balón que no cobra él con jugadores mexicanos poblando el área de Estados Unidos, cae el gol. O sea, esa fue también una llamada de atención para Camberos. Hey, no, no eres tú la selección. Puedes ser tú el motor de la selección, pero entiende que los que van a hacer las cosas son otros. Y bueno, no es nada anormal que un jugador del Atlante sea el que termine resolviendo la humillación contra Estados Unidos, ¿no? Resulta que todos somos Atlante. Igual ya los despacharon de la Leagues Cup, Rafael. Así que Gracias a solo Dios. fue las primeras insinuaciones. Lo único extraño, que acá tendrá que hablarlo Linini, es el tema del proceso. Porque si Alex Diego fue el técnico con esta sub-20 y después salen y dicen que el que va a dirigir el Olímpico es Arce, o sea, yo entiendo que subes de categoría, ¿no? Pero si conseguiste el título, si conseguiste el pase tanto al Mundial como a los Juegos Olímpicos, pues lo más lógico es con el grupo de jugadores, vaya el entrenador. Pero Arce va a ser el que va a dirigir Juegos Olímpicos. De pronto se me hacen situaciones extrañas de cómo lo maneja de cómo manejan el fútbol mexicano. Tienes No, razón, no extrañas, ¿no? Pero la lógica debería ser dejar al entrenador que consiguió el título en el proceso de aquí a los Juegos Olímpicos. es que es el recorrido normal. Tú Sí. diriges una selección sub-17, tienes éxito, esa sub-17 después termina siendo sub-20, después termina siendo sub-23, y es un recorrido lógico. A veces no funciona. Recuerda al mismo, ay, se me fue el nombre, Chucho, se me fue el apellido. Ramírez. Bueno, Chucho Ramírez, sub-17 muy bien, sub-20 bien,
Y a la hora de los Juegos Olímpicos, pues ya no ocurrió lo mismo porque los jugadores ya habían madurado, o sea, habían sido objeto de las tentaciones del fútbol y ya vivían en otro escenario. Los Carlos Vela, los Villaluz, los Giovanni Dos Santos, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en las selecciones serias del mundo, pasó Peckerman, por ejemplo, sigues y sigues el proceso hasta que lo llevas a buen fin. Pero pues, México ya lo sabemos, incluso recuerda, se hablaba de que iban a obligar a Rafa Márquez a que se hiciera cargo de Juegos Olímpicos y él finalmente, a la hora de renegociar el desenlace del contrato, él dijo, Juegos Olímpicos no voy yo, y menos al preolímpico. ¿Por qué? Porque recuerda lo que le pasó a Hugo Sánchez, ¿no? Le costó la chamba después de que fracase en el preolímpico de manera increíble. Pero México bien, o sea, una selección que se ve con buenos futbolistas, que se ve sólida en el fondo, que tiene un par de buenos centrales, que tiene muchos jugadores con creatividad al frente y la figura, insisto, es Camberos. Camberos que, como dices tú, ha pasado por los españoles. No pasó nada, no lo pelaron, no trataron de cimentarlo, pasó por Gago, tampoco le encontró la fórmula, y Milito, que ha sido el más paciente, pues algo ocurre, definitivamente, debe ser algo de la cabeza. Para mí es el reflejo de los primeros 15 minutos en los que él estaba obsesionado en hacer el gol, pero que el tipo tiene un talento, hizo túneles, dio taquitos, hay una finta que permite que un balón que parecía que iba a recorrer 10 metros termina recorriendo 30 porque engaña a dos rivales. No. La jornada de Camberos fue realmente espléndida. Creo que hasta le dieron el premio del mejor futbolista de la competencia, ¿no? Y muy merecido. Pero pues, el Chivas que si nos metemos con la Leagues Cup, se ha visto mal. Los mundialistas no llegan a aterrizar, excepto tu mantis religiosa, pero de ahí fuera los demás, ¿no? Falla algunas lamentables. La hormiga, Brian Gutiérrez no está en lo que esperábamos que iba a manifestar, Romo muy lento, entiendo que entiendo que es un efecto posmundialista, yo lo entiendo. Es decir, regresas de vivir escenarios como los de Ecuador y los de Inglaterra y terminas enfrentando a las miserias de la Liga MX, lo entiendo. No lo justifico. A ver, no sé, Milito ya salió como un poco más autocrítico porque estaba muy enojado, ¿no? Con la prensa, con los exjugadores, con los ex técnicos en las mesas de debate que no valoran el juego de Chivas. Milito, te hace falta ver raza deportiva porque aquí siempre hablamos del juego de Chivas, pero sí no te vas a coronar por los juegos bonitos, ¿no? Te vas a coronar porque tus jugadores tengan contundencia, por ser un equipo ordenado, porque tus jugadores distintos marquen De diferencia. acuerdo. Y yo no sé si Milito, en este afán de querer encajar a los que llegaron como refuerzos y luego vienen los de la selección y no llegan en tan buen nivel, dejamos a Alvarado afuera, pero todos los demás vienen con una baja normal. Yo lo considero hasta normal después de la Copa del Mundo. Pero sí, Guadalajara, Rafa, y además ya comienzo a ver en ese Armando González desesperado, ¿no? Y cuando caes en esa desesperación para un delantero es complicado. Tendrá que saberlo manejar bien de la cabeza Milito, el delantero de las Chivas, y después, bueno, encontrar realmente quiénes son los jugadores que no te dan. Brian Gutiérrez está acostumbrado a venir desde la banca y de ahí parecía que era cuando más te funcionaba, inclusive antes de la Copa del Mundo. Entonces, Guadalajara, esto le habrá servido como un ejercicio de extender un poco la pretemporada, pero ya pensando en la Liga Mexicana, con esto a Chivas, y tú y yo lo poníamos dentro de los 5, con esto a Chivas no le alcanza, ¿no? Fíjate que me acordé y no tendría que sacar a la colación acá Mauricio Pedrosa, pero hace algunas semanas que lo escuché decir en algún espacio acá de ESPN Deportes, que Chivas nunca tenía una segunda campaña jugando muy bien, que como que tocaban un punto muy alto y bajaban, tocaban un punto muy alto y bajaban. Yo le dije, Mauricio, Chivas con lo que se reforzó está obligado a ser campeón del fútbol mexicano, no hay que consentirlo. Pero después de 3 fechas y la Leagues Cup, te das cuenta que a Guadalajara tal vez le va a costar más de lo que al menos yo pensaba. O sea, yo decía, no, Chivas va a volar en el torneo mexicano.
y le está costando. Es el inicio, yo lo sé, pero si tu goleador no anda, si algunos futbolistas los tienes bajitos de juego, tampoco es que Milito después tenga tantas opciones para cambiar.